Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos aquí en un Facebook Live de la Escuela Nacional Sindical, la ENS, sobre la pandemia del COVID-19, los impactos laborales y políticas públicas implementadas con panelistas de Argentina, Perú, Brasil y Colombia. La idea de este conversatorio es indagar un poquito sobre, digamos, los impactos laborales de esta pandemia, mirando qué medidas gubernamentales se han implementado en estos 4 países y digamos, y qué ha sido digamos, el éxito o los problemas en términos de tanto de aplanar el crecimiento del contagio en cada uno de esos países y mientras tanto fortalecer los sistemas de salud y al mismo tiempo cómo han sido estos gobiernos para tratar de mitigar los efectos laborales devastadores hasta ahora en las economías. Estamos muy afortunados de contar con 4 panelistas de primer nivel, o sea, muy bueno que podemos comparar un poco la situación con estos expertos que tenemos aquí. Por parte de Colombia, tenemos la profesora Diana Marcela Jiménez, profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Valle en Cali. Ella trabaja temas del trabajo, especialmente las condiciones de empleo, y hace análisis transversales al crecimiento económico. Entonces, bienvenida, profesora Diana Marcela. Por parte de Brasil, contamos con el compañero, colega, profesor Marcelo Manzano. Es profesor del Centro de Estudios Sindicales y Economía de Trabajo y miembro del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Es un doctor en desarrollo económico, ha sido consultor de la OIT sobre informalidad laboral y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Por parte de Perú, tenemos el colega Enrique Fernández Maldonado. Él es sociólogo con estudios de maestría de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, miembro del Programa de Empresas y Derechos Humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad y editor de la revista digital trabajodigno.pl. Entonces, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos en este espacio. Y finalmente, por parte de Argentina, tenemos el compañero Luis Campo. Es abogado, doctor en ciencias sociales y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Confederación de Trabajadores de Argentina, CTA Autónoma. Se dedica a realizar informes sobre relaciones laborales y conflictos y negociación colectiva y el mercado de trabajo y coordina actividades de formación sindical. Luis, muchas gracias por tu presencia y creo que va a ser un espacio muy interesante de conversatorio. Para el público en general, les contamos que por favor estamos aquí para recibir sus preguntas. Vamos a implementar, digamos, un formato de preguntas que cada representante de cada uno de estos 4 países va a dar su respuesta y luego al final de la sesión abrimos para el público y cada uno de estos invitados va a responder a sus preguntas. Entonces, por favor, mientras que vamos conversando, haga su pregunta aquí en el espacio y al final de la sesión nuestros invitados van a contestar. Vamos a dar, antes de iniciar, un saludo muy especial para algunos de los dirigentes, activistas sindicales y organizaciones sindicales que nos están acompañando aquí en este espacio de Facebook Live. Primero, la CTC de Bogotá, el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y las uniones temporales, además de UNED, desde Tunja, en Boyacá. Entonces, para arrancar, voy a dar la pregunta primero para nuestra invitada de la Universidad del Valle, Diana Marcela. ¿Cuál fue la situación laboral en Colombia antes de marzo 2020? O sea, antes de la declaración de emergencia nacional
social y económica en el país, mirando un poco la tasa de desempleo, tasa de informalidad, generación de empleo y otras variables pues, del mercado laboral. Por favor, profesora Diana Marcela, tenemos 3 minutos para cada invitado. Ok, bueno, pues gracias Daniel. Aprovecho de entrada para agradecer por la invitación. Y uno esperaría que los efectos de la pandemia pues hubieran tenido algún rezago, pero desafortunadamente se dieron casi que inmediatos. Entonces tenemos que para el primer trimestre del año, que comprende pues enero a marzo, contamos con una tasa de ocupación del 54%, redondeando el dato, una tasa de desempleo del 13%, y en términos de la informalidad laboral, cuando tenemos en cuenta a las 23 principales áreas metropolitanas de Colombia, el registro era de 47-48% en informalidad laboral. No obstante, si nos vamos a ciudades en específico, podemos encontrar el caso devastador de Cúcuta, que es justo en la frontera con Venezuela, que registra una tasa de informalidad de superior al 70%. Esto hasta marzo del 2020. El dato que hoy está reportado en el DANE, que es nuestro Departamento Nacional de Estadísticas, para abril 20 ya nos dice que la tasa de ocupación bajó a 42%. Estábamos en 54 y ya bajó a 42%. Por su parte, la tasa de desempleo, que se había ubicado en 13%, ya subió al 19.8%. Incluso está llegando al porcentaje que se estimaba como el más negativo, en el escenario más negativo que podría alcanzar la tasa de desempleo, que iba a ser un 20%. Eso es, a grosso modo, digamos, la información del mercado laboral. Bueno, Diana Marcela, muchísimas gracias por esta breve iniciación pues, en el conversatorio. Pasamos entonces ahora para el compañero Marcelo de Brasil, para que él nos cuente un poco sobre la situación laboral previo a la llegada del anuncio de la pandemia, digamos, especialmente en nuestra zona del mundo, Sudamérica. Compañero Marcelo, por favor, tenemos 3 minutos. Cierto. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Saludo a los compañeros de todos los países, los que nos acompañan en Brasil, Argentina, Colombia, Perú. Sí, Brasil es un caso un tanto dramático porque la pandemia nos pegó sobre una otra pandemia de la mentalidad. Nosotros vínhamos con una pandemia neoliberal ya desde 2015 que producía una serie de problemas para nuestro mercado laboral. Entonces, la situación ya era bastante mala. Teníamos una taxa de desocupación de 11% de la población, lo que es muy alta para el nivel brasileño, históricamente una de las mayores, con casi 13 millones de trabajadores sin empleo, sin ocupación, y 5 millones en situación que llamamos de desalento. Son personas que no trabajan y ni procuran empleo, ni procuran más ocupación porque no tienen cómo. El cuadro era muy malo ya. Tenemos una informalidad creciente en los últimos años, con una tasa de informalidad próxima a 41% de la población activa o trabajadora, o que significa como 40 millones de trabajadores, ¿sí? En situación informal, gran parte de ellos trabajando como cuenta propia, que en Brasil suman 24 millones de personas. Tenemos también una sindicalización muy baja para el histórico brasileño, con 12% de los trabajadores
sindicalizados, pero este número está cayendo, está en queda muy acelerada desde que en 2017 se hizo la reforma laboral y se restringió muy fuertemente el financiamiento de los sindicatos, las organizaciones sindicales, sí, muy fuertemente. Entonces está en un momento de contracción rápida la sindicalización. Tenemos 35.000 en media acuerdos colectivos en país por año, o que representa algo como 63% de los trabajadores brasileños están cubiertos, 63% de los formales, ¿sí? Están cubiertos por los convenios colectivos, acuerdos colectivos. Este es el cuadro que nos pegó la pandemia, ¿sí? El que teníamos previamente al COVID-19. Muchísimas gracias, Marcelo. Ya vemos unas diferencias entre Colombia y Brasil, sobre todo, digamos, en términos de la tasa sindical, aunque como mencionó Marcela, que se ha ido cayendo desde la reforma laboral en 2017, sigue siendo mucho más amplio, casi 3%, 3 veces más grande la densidad sindical en Brasil comparada con Colombia. Y este dato de 60% de cobertura de procesos de negociación colectiva, digamos, en el país es enorme comparada con lo que tenemos aquí en Colombia, incluso para los trabajadores formales. Más tarde, de pronto, podemos indagar un poco sobre estos temas porque creo que son de gran relevancia para cómo se afecta, digamos, este freno económico procurado por las medidas diferenciadas de cada gobierno que ha frenado estas actividades y digamos cómo impacta sobre, como mencionaste, los trabajadores cuentapropistas, los trabajadores formales, trabajadores sindicalizados, etc. Entonces, muy buena que entramos en esa materia. Voy a pasar la palabra ahora para el compañero de Perú, Enrique Fernández. Entonces, Enrique, porfa, ¿nos podrías contar en dónde estaba Perú antes de el anuncio formal de la pandemia como en marzo pues de este año? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para los colegas. En efecto, el Perú se encuentra en una situación, digamos, también crítica, no solo producto de la pandemia que se inició acá en el Perú en marzo de este año, sino que, digamos, ya veníamos de un proceso de retraimiento de la economía después de haber crecido al 6% entre el 2004 y el 2012. La economía creció el año pasado 2.9 del PBI. Esto tiene implicancias ciertamente en otros indicadores sociales y laborales. De hecho, el empleo formal, que era el que más había crecido en este periodo de crecimiento, también registró tasas de decrecimiento, de caída en relación a los años anteriores. El desempleo se acerca más a los indicadores de Colombia que a los de Brasil. El año 2018, que es la última cifra que tenemos sobre el desempleo nacional, este alcanzaba al 4.8 de la población económicamente activa en actividad. Y el promedio de desempleo en la década anterior no había superado el 6%. El gran problema del empleo en el Perú está referido al empleo informal, a la informalidad laboral y a lo que conocemos como subempleo, todas variantes de un empleo precario, de baja calidad, carente de los estándares que se puedan calificar como trabajo digno o decente. Esto tiene una explicación, digamos, compleja en términos de factores económicos, de política laboral, pero uno de los elementos que incide en esta situación es que la tasa de sindicalización en el Perú es bastante baja. El promedio de sindicalización para el año 2018 es del 5% de la población asalariada y, digamos, la tasa de negociación colectiva, el reflejo de este bajo nivel de sindicalización es apenas el 4% de la PEA está comprendida dentro de un convenio colectivo. De esto le sumas que el aparato productivo está orientado hacia actividades
que están enfocadas hacia el mercado internacional y el Perú es muy susceptible a las variaciones del mercado internacional. La caída del crecimiento de China, Estados Unidos afectó seriamente la economía y eso ha significado que el empleo en los sectores, digamos, modernos, con mayores niveles de formalidad, haya descendido. Este es un poco el panorama en el que nos encuentra la pandemia del COVID en el Perú. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, vemos que en términos de tasas sindicales, informalidad y muchos otros factores económicos y sociales, Perú y Colombia son muy similares, pues, en términos de sus datos laborales. Vamos a ver después, obviamente, qué diferencias se han hecho en términos de las medidas gubernamentales y qué impactos han tenido en términos de amortiguar los efectos nefastos de este, digamos, cierre económico, pues, en los dos países comparada con los otros dos países. Vamos a terminar esta ronda con el compañero Luis Campos. Creo que muy importante tener un compañero de Argentina porque, digamos, estamos en una situación, una coyuntura un poco diferente porque Argentina está estrenando presidente apenas este año, ¿cierto? A partir de diciembre de 2019. El compañero Alberto Fernández, que tiene otro enfoque en términos de su economía política, ¿cierto? Y políticas sociales, obviamente. Entonces, creo que sería muy bueno, Luis, que nos contaras brevemente sobre esto. ¿Cuál fue el estado en términos de los datos laborales, sindicales, etcétera, como entrando el año para saber dónde estábamos antes de la llegada de la pandemia? Entonces, te doy la palabra, Luis. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias a los compañeros de la Escuela Nacional Sindical por la invitación. Efectivamente, Argentina presenta algunas diferencias comparada con los países que me precedieron, no solo sobre la situación actual, sino también sobre la situación macroeconómica que atravesaba el país con anterioridad a la pandemia. Para que se den una idea, solo para compartir algunos datos macroeconómicos que para mí son centrales para entender el estado del mercado de trabajo. Argentina ya acumulaba casi una década de estancamiento económico, alta inflación y un fuerte deterioro del mercado de trabajo. Solo para compartir algunos datos, el Producto Bruto Interno del 2019 era aproximadamente igual al del 2011. Eso implicó una caída en esos 9 años del PBI per cápita de aproximadamente el 10%. En el mismo periodo, la inflación fue de aproximadamente el 900%, es decir, en 9 años la economía completamente estancada y los precios nominales se multiplicaron por 10. Obviamente esto tuvo un impacto fuerte en el mercado de trabajo. En los últimos 4 años, durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, una fuerte caída del empleo formal en el sector privado, se perdieron aproximadamente 230.000 puestos de trabajo y lo único que creció fue el empleo o los puestos de trabajo en la economía informal, lo que nosotros denominamos los puestos de trabajo no registrados y los trabajos por cuenta propia, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras por cuenta propia de subsistencia. Esto hizo que tal vez la tasa del desempleo no haya crecido tanto, que estábamos hablando de una tasa inferior al 10%, pero sí un ajuste muy fuerte en términos de mayor precariedad ocupacional y obviamente una caída también muy importante del salario real. En los últimos 4 años estábamos hablando de una caída de alrededor del 20% del ingreso en términos reales de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, esto se da a la par de una fuerte presencia sindical. En Argentina estamos hablando de una tasa de sindicalización de entre el 40 y el 50% en el sector formal y también con experiencias de organización muy fuertes de los trabajadores y trabajadoras en el sector informal, utilizando algunas experiencias similares a lo que podría ser una organización sindical, pero para el sector informal. A mí me parece que también es parte de ese social histórico de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. En términos de cobertura de la negociación colectiva, en el sector formal estamos hablando de una cobertura cercana al 80%, esto a partir de convenios colectivos por rama de actividad que se negocian periódicamente y con cláusulas de extensión que hace que esos convenios se apliquen a la totalidad de los empleadores
y de los trabajadores, independientemente que estén o no afiliados a los sindicatos y las cámaras que firman esos acuerdos. Ahora bien, todo este escenario se empeoró mucho a partir de mediados del 2018. Recordemos, Argentina firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es consecuencia de esa crisis económica, pero que al mismo tiempo agrava mucho la situación económica. Un año después, septiembre del 2019, Argentina entra en cesación de pagos, una cesación de pagos que todavía está presente, se establecen controles de cambio, se profundiza la crisis de la balanza de pagos. En ese contexto se produce el cambio de gobierno con la asunción de Alberto Fernández, que por un lado tiene dos desafíos, siempre hablando con anterioridad a la pandemia. Por un lado, ordenar la situación macroeconómica, que básicamente es un desastre, negociar o renegociar, salir de esa situación de cesación de pagos internacional, un proceso que estaba en marcha y que se suspendió, por lo menos sigue en marcha, pero con otras lógicas después de la pandemia, y al mismo tiempo intentar dar respuesta a los reclamos de su propia base electoral, que recordemos, una fuerza electoral y es un gobierno que mayoritariamente está apoyado por las organizaciones de trabajadores, con lo cual ahí había un desafío muy importante con anterioridad a la pandemia. Ya lo que vino después, vamos a tener un ratito para seguir hablando. Muchas gracias, Luis. Sí, muy bueno. Yo creo que ahí eso nos muestra un panorama totalmente distinto. O sea, antes la llegada de la pandemia, esa devastación macroeconómica por las políticas neoliberales del gobierno Macri, ¿cierto? Pero que tomó lugar en una estructura bastante consolidada, incluso a pesar de esos ataques pues, de organización sindical, de cobertura de negociación colectiva, de esas experiencias tan interesantes de organización de trabajadores del sector informal. Entonces, digamos que llegó enfrentando una crisis de doble fila, ¿cierto? A partir de marzo, entonces vamos a mirar qué ha pasado con estas medidas, ¿cierto? Incluso vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero primero vamos a saludar a otros amigos, organizaciones sindicales que ya están con nosotros. Tenemos el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Industrias Petroquímica y Afines, el Sindicato de Trabajadores de Serapal, Sutesal, Lima, Perú, en Ecuador la UASD y el Sindicato de Trabajadores de Empresas Públicas de Armenia, ESP, además de SUTED. Compañeros y compañeras, bienvenidos a la discusión. Vamos a pasar a la siguiente pregunta primero para la profesora Diana Marcela. ¿Qué medidas de confinamiento individual o aislamiento social dictaron los gobiernos pues, de estos distintos países? Empezamos por Colombia. Cada panelista tiene 2 minutos para responder. Por favor, Diana. Bueno, entonces, en Colombia, el primer caso reportado en el sistema de salud fue en los primeros meses de marzo. Algunos lo registran como el 2 de marzo, otros como el 6. Y a partir de entonces se empezaron a diseñar las políticas e incluso los programas de cómo iban a hacer estos aislamientos preventivos. Entonces, desde el 20 de marzo, las personas más vulnerables, que caen los adultos mayores de 70 años y los menores de edad, para ellos se les exigió pues, el aislamiento preventivo de carácter obligatorio. Una semana después, más o menos el 25-27 de marzo, cuando ya se había declarado la emergencia económica, social y ecológica, ya entramos todos en aislamiento con alrededor de 11, 13 excepciones. Esas excepciones estaban relacionadas pues, con actividades que son pues, necesarias para la vida humana. Cadenas de abastecimiento, la movilidad de personal médico y personal de seguridad, incluso el personal que tiene a cargo cuidado de niños y adultos mayores, ¿sí? Actualmente el manejo del confinamiento se está manejando dependiendo de las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad en la que yo estoy, en Cali,
estamos manejando un aislamiento que se ha llamado pico y cédula. Dependiendo del número que termine nuestra cédula, podemos salir algunos días. En Bogotá, en la capital, hubo el aislamiento que se llamó pico y género. Luego se levantó y ya en este momento todo el mundo pues puede salir. Hay algunas ciudades, por lo general son ciudades pequeñas en Colombia, que ya no hay aislamiento porque en ellas no se han presentado casos pues, de contagio. Incluso en estas ciudades fue el comercio local el que solicitó a sus mismas alcaldías levantar la medida del aislamiento pues, para que empezara a funcionar de nuevo la economía. Listo. Bueno, Diana Marcela, muchas gracias, ¿no? Pasamos entonces, ya estamos más o menos 2 meses y medio en Colombia con esas medidas, obviamente ya se han ido levantando de acuerdo con la actividad económica, etc. Pasamos entonces para escuchar un poco sobre la situación de las medidas de confinamiento, aislamiento individual y social en Brasil. Por favor, Marcelo. Sí, bueno, en Brasil tenemos una situación muy particular que nosotros tenemos un sistema público de salud universal. Es el más grande sistema universal del mundo porque está gratuito y con acceso libre para todo el conjunto de la población. Esto es bueno, es un sistema razoablemente bien estructurado y que su lógica de funcionamiento es de descentralización. Entonces, la provincia, que aquí llamamos de gobiernos de estado, o a cada municipio tiene cierta independencia en este sistema. El financiamiento es central, es del gobierno central, pero la ejecución está toda a cargo de los gobernantes de provincias y municipales. Esto es bueno porque el gobierno federal no ha hecho esfuerzo para combatir la pandemia, pero contrario. Bolsonaro, nuestro presidente, es un negacionista. Dice que es una histeria, que no hay razón para cerrar los comercios, las actividades. Pero los gobiernos provinciales no le dan oídos, eso es bueno, y van actuando cada uno a su manera. Yo vivo en São Paulo. São Paulo es la ciudad donde la contaminación, el COVID está más preocupante. Hoy, por ejemplo, tuvimos 325 muertos en la ciudad. Aquí empezó en mediados de marzo, en la tercera semana de marzo, el cerramiento de las actividades económicas que siguen hasta ahora, pero empezamos a flexibilizar estas reglas de la cuarentena, como decimos, ya ahora en esta semana, en las próximas. Pero es muy desigual la situación, porque cada región, unas tienen situaciones, estructuras de salud muy más fuertes, estructuradas do que otras. Entonces, las regiones más ricas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, el Rio Grande do Sul, están más bien preparadas. Las regiones más pobres, como el norte, nordeste, la situación es bien más grave, con mucho más muertes. Poca estructura hospitalar para atender el caso de los enfermos. ¿Sí? Muy bien, Marcelo, gracias por esa contextualización. Vemos que, digamos que en términos de tiempos, son muy alineadas con los tiempos en Colombia. Obviamente, esa diferencia que es muy importante, o sea, el sistema de servicio de salud público, universal, libre y gratuito, ¿cierto? Totalmente distinto que el caso colombiano. Paso la palabra al compañero Enrique para que nos cuente, digamos, sobre las medidas, las primeras medidas implementadas por el gobierno en Perú.
Gracias, Daniel. Me he tenido que cambiar de espacio porque acá lo compartimos en casa. El confinamiento social o la cuarentena en el Perú se adoptó, lo dispuso el gobierno nacional desde el 16 de marzo, a pesar de que el primer caso de contagio fue reportado el 6 de marzo, 10 días antes. Desde entonces, la prórroga se ha digamos, extendido hasta en 4 oportunidades. Inicialmente era por 15 días, se volvió a extender esta cuarentena 15 días más, lo cual hacía a mediados de abril. Entonces el gobierno lo extendió hasta el 31 de mayo y al no descender la curva de contagios y el número de fallecimientos que seguía duplicándose digamos, en poco tiempo, se decidió extender esta cuarentena y la emergencia sanitaria hasta el 31 de junio. Es decir, hasta en 4 oportunidades se ha prorrogado el aislamiento social. Sin embargo, desde mediados de mayo, hace 15 días, el gobierno ha implementado una serie de fases de reactivación económica, en total van a ser 4, van hasta agosto. Esta semana se inició la segunda y eso da lugar que a ciertas actividades, cumpliendo determinados protocolos, comiencen a operar, tratando de acercarse a lo que era la normalidad pre-coronavirus, ¿no? Y como sucedió en otros países, por momentos se adoptaron algunas restricciones, como la salida, digamos, pico por género, durante los días de Semana Santa, y luego se restringió el tránsito y la salida de casa los días domingos. Sin embargo, esto generó una serie de inconvenientes que han sido atribuidos, digamos, a la falta de una estrategia clara de parte del gobierno para prever aglomeraciones que sin haber adoptado estas medidas de restricciones no se hubieran dado. Muchas gracias, Enrique. Sí, vemos que, o sea, llegó el primer caso en Perú el mismo día que en Colombia, el 6 de marzo, y fueron un poco lentos en detallar, digamos, una respuesta, igual que en nuestro país, ¿no? Doy la oportunidad al compañero Luis para contarnos también cuáles fueron las fechas, las medidas implementadas desde Argentina. En Argentina, posiblemente uno de los mayores aciertos del gobierno nacional fue implementar una cuarentena estricta desde mediados de marzo. Hubo una recomendación el 12-13 de marzo de quedarse en sus casas y esta recomendación una semana después se transformó en una medida de aislamiento preventivo social obligatorio realmente muy fuerte. Por entonces los casos de Argentina eran relativamente pocos, estamos hablando de unos 30 casos diarios, y de casos que casi en su totalidad eran casos importados, es decir, personas que venían de viaje fundamentalmente de países de Europa. Lo cierto es que esta cuarentena, que realmente fue muy estricta, lo único que se permitía era salir a los comercios de proximidad para comprar alimentos, medicamentos y no mucho más. Se mantuvo, se fue prorrogando cada 15 días y a medida que se fue prorrogando y que en algunos lugares del país los casos eran muy pocos o directamente nulos, se empezó a generar algún mecanismo de apertura progresiva con criterios geográficos y con criterios sectoriales en algunas actividades que presentaran protocolos y que no presentaran riesgo de un incremento de la curva de casos. Una medida que fue muy importante fue restringir la movilidad en el transporte público. En todo el país está prohibido que viajen personas paradas en el transporte público, se suspendieron las clases, obviamente, y esto hizo que, si bien esta cuarentena se mantiene todavía vigente al día de hoy, está vigente hasta el día 28 de junio en todo el país, empezó a tener distintas fases en distintas zonas. Hoy la epidemia está concentrada fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde vive prácticamente el 40% de la población, pero en términos geográficos es un territorio muy acotado. Luego en 2 provincias, Chaco y Río Negro, una provincia del norte y una provincia del sur, donde han tenido focos importantes, pero en el resto del país los casos, la curva de casos está prácticamente nula, digo, no hay
casos nuevos, y esto ha ido generando que se empiecen a generar nuevas habilitaciones para actividades, ya sea actividades económicas o ya sea actividades recreativas, en distintas zonas donde no hay nuevos casos, pero siempre con la mantención de medidas de aislamiento social, fundamentalmente distanciamiento social, uso de barbijo y la prohibición de cualquier actividad que implique una aglomeración de mucha gente, y esto se va ajustando periódicamente en las distintas zonas del país, pero en aquellas zonas donde todavía hay una gran cantidad de casos, insisto, área metropolitana de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, todavía las medidas de aislamiento social obligatorios son muy importantes y se van relajando un poco en la práctica, pero en términos de las medidas de gobierno siguen teniendo una fuerza muy importante. Muchas gracias, Luis. Voy a aprovechar pues un momentico ahí porque es que yo creo que no solamente las políticas gubernamentales implementadas, sino los intereses también detrás de esas políticas. Quisiera preguntarte si las organizaciones sindicales como Negocian por Rama tiene, digamos, un poco más de fuerza en Argentina que en otros países de la región, tuvieron alguna incidencia en, digamos, diseñar, negociar esas medidas de cuarentena obligatoria y, digamos, las medidas tomadas en el transporte público, etcétera. Te diría que no sé si no sé si tuvieron incidencia en lo que fue el diseño de la cuarentena. Sí tuvieron una participación muy importante en la administración de las consecuencias laborales de la cuarentena. En todo caso, creo que en la próxima pregunta vamos a estar hablando un poquito de eso. Hay sí una fuerte presencia de los sindicatos en la negociación de suspensiones laborales para tratar de evitar despidos. Esto tuvo alguna controversia en el país, pero lo cierto es que parecería ser relativamente efectivo, es decir, se prioriza que se suspenda a los trabajadores en lugar de llegar a situaciones de despido, y también han tenido una participación muy importante las organizaciones Muy bien. sanitarias, No, cuestiones que tienen que ver con... qué pena, tuvimos una mala conexión en un segundito ahí, te perdí, qué pena. Creo que ahora estamos de vuelta. Sí, Luis. Sí. Bueno, entonces que esa es una muy buena entrada para la siguiente pregunta, que vamos a indagar sobre las medidas de protección al trabajador que existen en cada uno de esos 4 países, porque digamos, hemos visto esta devastación en términos de despidos, suspensiones de contratos y qué políticas han implementado para tratar de amortiguar estos impactos laborales. Entonces, podemos empezar, por favor, con Diana Marcela. Tienes más o menos 2 minuticos para responder. Bueno, esta restricción de los 2 minuticos, sobre todo en esta pregunta, sí me parece compleja porque es demasiado lo que se tendría que discutir. Lo podemos ampliar un poquitico, sí. En ello. Bueno, a título personal, si bien se han tomado medidas, yo dejaría entre comillas aquello de que sean para respaldar a los trabajadores y a las trabajadoras. De hecho, en este momento yo no sabría cómo evaluarlas si realmente son positivas, estaría más bien sesgada hacia que son negativas. Dentro de las medidas que se implementaron, pues fue la posibilidad del teletrabajo, por supuesto, pues para quienes, como en el caso mío, podíamos, o nuestro trabajo nos persigue a cualquier lugar, pero recuerden que nosotros tenemos una tasa de informalidad bastante alta, que pues implica que su trabajo no lo pueden llevar a la casa porque precisamente lo realizan en la calle. De otras medidas que se desarrollaron fue el adelantar las vacaciones, ¿sí? Incluso en este momento hay trabajadores que tienen adelantadas no solo las vacaciones del 2020, sino las del 2021. También se permitió el retiro de cesantías, pero lastimosamente para el caso de los y de las trabajadoras en Colombia
solo el 15% de los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen al sector formal pueden recurrir a las cesantías como un mecanismo para soportar en épocas de crisis como precisamente la que estamos viviendo. El auxilio de transporte ahorita se puede reconocer como un auxilio de conectividad, pero por supuesto esto solamente cobija a quienes están haciendo teletrabajo. Medidas que son claramente pues, negativas son la suspensión de contratos. De hecho, hace poco, a comienzos de junio, pues, apareció, o sea, se sacó un decreto en el que se ofrece una serie de auxilios para los trabajadores que precisamente pues, tuvieron que vivir la suspensión de sus contratos. Ahorita me devuelvo un poco a ese decreto. A las empresas se les permitió el no pago de los aportes a pensión, algo que me parece gravísimo, porque el sistema pensional en Colombia desde nacimiento está completamente enfermo. Para la parte de los empresarios se han ofrecido bastantes gabelas, pero lastimosamente estos dineros llegaron primero al sector financiero y hasta allí pudieron haber llegado. Hay muchos empresarios, sobre todo los pequeños, los medianos, los microempresarios que conforman el 98% del tejido empresarial aquí en Colombia, difícilmente pudieron acceder a esos beneficios que el gobierno ofreció para mitigar los efectos de la pandemia y que pudieran sostener a sus empleados. Ahora está vigente la modificación o la flexibilización de la jornada laboral. Se están pensando en jornadas laborales diarias de hasta 12 horas, ¿sí? Durante 4 días a la semana. Esto con la idea de evitar que en los turnos pues vayan muchos trabajadores al sitio de trabajo. Por otro lado, se ofreció, en un comienzo, los empresarios estaban pidiendo el no pago de la prima de servicios que se da para junio, y pues esto es un derecho para todos y todas las trabajadoras. Entonces, el Estado, a través de un fondo de mitigación de emergencias que se creó precisamente pues para esta contingencia, lo que va a hacer es que va a subsidiar parte de esa prima de servicios. Y por último, hay una medida de protección al cesante que en un comienzo contemplaba apoyar durante 6 meses a los trabajadores, pero ya se redujo a que fuera durante 3 meses para poder ampliar la cobertura en términos de la cantidad de cesantes que se pueden beneficiar de ello. Listo. Muchas gracias, Diana Marcela. Sí, hemos visto en Colombia las medidas implementadas un poco caóticamente, ¿cierto? Porque no existía, digamos, una protección, no un seguro al desempleo que se ha visto en muchas partes del mundo, que realmente ha sido la salvaguarda de este confinamiento social, porque cuando la gente no puede salir a trabajar, se enfrentan con suspensión de contrato, etcétera. Estos giros monetarios permiten que las personas se queden en la casa. En Colombia eso no ha pasado. Tenemos más de casi 9.500.000 personas cuentapropistas y todos los trabajadores informales que han enfrentado esta crisis básicamente solos. Entonces, vamos a mirar qué ha sido la situación en Brasil en términos de los mecanismos para proteger a los trabajadores frente a una crisis como esta de tan grande dimensión. Marcelo, por favor, te doy 3 minuticos, por favor. Está bien. Sí, las medidas en Brasil son bastante semejantes, parecidas a que Diana relató de Colombia. Yo diría que el gobierno también demoró mucho para tomar decisiones y acciones prácticas, porque es un gobierno neoliberal al extremo. Nuestro ministro de Economía es un admirador del Pinochet y de la política económica de Pinochet. Entonces,
no quería hacer ningún gasto adicional para combatir los efectos de la pandemia. Pero hay un conflicto político en Brasil muy fuerte. El Congreso Nacional, los parlamentares, los diputados amenazaron a ellos aprobar un paquete de auxilio para los trabajadores. Entonces el gobierno se sintió obligado a agir. Presentó una propuesta, por ejemplo, de un auxilio emergencial para las personas que no tienen renta, como trabajadores informales, contrapropistas, familias más vulnerables. Sí, y la propuesta del gobierno era como $30 por mes durante 3 meses. Eso fue al Congreso, el Congreso mayoró este valor para $100 por mes, por 3 meses. Esa medida fue muy importante porque alcanzó un total superior a 50 millones de personas. Mire, es muy grande el impacto de eso. Curiosamente, creo que es importante decir que este gobierno que se opunha a estas medidas, hicimos otras medidas también como la suspensión de contratos de trabajo, como la reducción de jornada con reducción de salario, y el gobierno repone parte de la renta, de los salarios, pero ese gobierno que era contra las medidas empieza a perceber el ganho político con estas acciones. Y hay una tendencia que me parece muy perigosa, que nosotros debemos estar atentos, de un cambio de uso de esas políticas para un proyecto autoritario en Brasil, claramente. Entonces, este mismo ministro, ideólogo del neoliberalismo, apoiador de Pinochet, ahora ya está diciendo hoy que pretende transformar este paquete de auxilio emergencial en algo continuado, claro, con valores diferentes, para el periodo post-pandemia, ¿sí? Entonces, es un aspecto muy preocupante, creo, de esta sistemática toda, mas no voy a entrar en detalles, las medidas son muy parecidas con que dice Diana, no hay mucho más a complementar. Muchas gracias, Marcelo. Sí, hemos visto desde Colombia, digamos, ese populismo, caudillismo de Bolsonaro que obligó casi a la salida de 2 ministros de salud y ya tiene un general pues manejando el tema de salud gravísima, ¿cierto? Y todas esas medidas pues un poco como sin planificación ni nada. Creo que varios de nuestros gobiernos y los pueblos han enfrentado este problema. Vamos a mirar entonces qué medidas pues existen en Perú. Yo creo que es de gran interés también de Colombia porque tenemos economías bastante similares en términos de macro laboral también. A ver qué medidas de protección para los y las trabajadores existen en el país vecino. Así es, Daniel. Escuchando a los colegas de Colombia y Brasil, encuentro que en el Perú se aplicaron medidas similares a las comentadas por los colegas. Quizás podríamos dividirlas en 3 segmentos. Medidas que están orientadas a la población vulnerable, es decir, los trabajadores informales, los trabajadores independientes y a la población registrada en el sistema de focalización de hogares, que son los pobres y pobres extremos, por un lado. Luego están las medidas para los trabajadores formales, asalariados, y luego están las medidas orientadas a las empresas. Como pasa regularmente en nuestros países, sobre todo los que tienen una orientación neoliberal, en nuestro país las mayores facilidades o apoyos se concentraron en los sector empleador, el sector empresarial y la gran empresa, ¿no? A las empresas se les otorgó un fondo de garantías por 60.000 millones de soles en 2 partes,
Y este fondo estaba orientado a financiar dos programas. El programa de apoyo a las microempresas, que recibía solo 800 millones, y el Fondo Reactiva Perú, que depositaba estos montos en el sector financiero para que a su vez lo trasladara al conjunto de unidades económicas formales de nuestro país, con el fin de que no se rompiera la cadena de pagos. Ahí se destinaron el saldo, casi 28.000 millones de soles. Después podemos evaluar qué efectos ha tenido esta política en particular. En el caso de los trabajadores asalariados, los formales, el primer mes se adoptó una medida que nosotros encontramos razonable, que consistió en la suspensión imperfecta de labores, quiere decir que se ponía un alto al trabajo, digamos, y se le reconocía la remuneración habitual por un mes. Salían con goce de haber. Además que se reguló el teletrabajo y el trabajo remoto. Pero esta medida fue cambiada a inicios de marzo y se aplicó la otra figura, que es la suspensión perfecta de labores. Es decir, se cancela la actividad laboral y se deja de pagar la remuneración de los trabajadores hasta la finalización de la emergencia sanitaria, que sabemos va a llegar hasta la primera semana de septiembre. Y luego para el sector de trabajadores independientes, informales y personas en condición de pobreza y pobreza extrema, se aplicaron o se implementaron una serie de bonos. El bono Me Quedo en Casa, el bono Familia, el bono Universal, que en realidad era focalizado, por un alrededor de 2.800 millones de soles. Miren la diferencia que hay entre los 60.000 millones que recibieron las empresas. Y este bono se ha estado implementando, pero de manera, digamos, deficiente. Al primer mes de iniciar la cuarentena solo había una cobertura del 60% de familias que habían recibido este bono. Y esto explica en gran medida que la cuarentena, la paralización de actividades haya decaído y venga siendo incumplida, sobre todo en los sectores de menores recursos, trabajadores que no tienen, digamos, el apoyo estatal, que no lo han recibido hasta el momento y que se ven urgidos de generar ingresos. Un elemento para terminar rápidamente: los trabajadores informales han asumido el costo de esta crisis con sus propios ahorros. ¿De qué manera? Por un lado, se liberalizó el uso de la compensación por tiempo de servicios, que no es propiamente un seguro de desempleo, pero que opera como tal cuando se culmina un vínculo laboral. Y luego el Congreso de la República aprobó el uso libre del 25% de los fondos de pensiones del sector privado, para que los trabajadores que no cotizaran en los últimos 6 meses pudieran hacer uso de ese monto, digamos, para sobrellevar este periodo de crisis. Muy interesante, Enrique. Muchas gracias por este muy en detalle, pues, resumen de las medidas implementadas, pues, y existentes. Para terminar esta ronda, le invito al compañero Luis, que él nos cuente, digamos, las medidas de protección que existen actualmente en Argentina. Gracias, Dan. Voy a tomar un poquito la estructura que usó Enrique como para poder seguir el comparativo, me parece interesante. Pensando en medidas dirigidas a los trabajadores y trabajadoras formales, hay una medida muy importante que tomó el gobierno argentino el 31 de marzo. Recordemos, la cuarentena se dictó el 20 de marzo. 10 días después, el gobierno dispuso la prohibición de los despidos sin causa o de los despidos por falta de trabajo, e incluso la prohibición de las suspensiones de los contratos laborales por falta de trabajo, que es una figura que está prevista en la ley laboral en Argentina y que habilita a los empleadores a suspender los contratos hasta 2 meses y medio sin goce de haberes. Esta posibilidad se prohibió a partir del 31 de marzo, fue una medida muy importante, una medida que reclamaban las organizaciones sindicales y que permitió que no haya habido una corrida de despidos en estos meses. Ahora, al mismo tiempo, lo que se promovió desde el gobierno, solapadamente, pero claramente fue una intención oficial, fue avanzar con las suspensiones de los contratos negociadas a través de convenios colectivos de trabajo. Y esto fue a tal punto que las organizaciones sindicales, gran parte de ellas firmaron acuerdos con las cámaras empresariales habilitando la suspensión de los contratos
con el pago de una contraprestación que no hace aportes al sistema de seguridad social, que ronda el 75% del ingreso neto que tenían los trabajadores antes de la pandemia. El objetivo de estas medidas fueron básicamente frenar los despidos, que no haya despidos y que esto se transforme en suspensiones con algún tipo de ingreso para aquellos trabajadores y trabajadoras que no prestan tareas. Además, el gobierno organizó un programa que permite el pago de aproximadamente el 50% de los trabajadores que no están prestando tareas, es decir, el pago del 50% del salario está a cargo del Estado. Esto es un programa que se va renovando mes a mes, pero lo cierto es que para muchos empleadores el 50% del salario lo paga el Estado y solo tienen que pagar ese 25%, que es la diferencia con la suspensión o lo que prevé el acuerdo colectivo de la suspensión de la prestación laboral. Para los trabajadores de la economía informal se dispuso un programa que se llama Ingreso Familiar de Emergencia, que establece un monto de 10.000 pesos. Originalmente se preveía llegar a aproximadamente 5 millones de trabajadores, se inscribieron casi 10 millones de trabajadores para pedir este ingreso. Todavía hay algunos problemas burocráticos para que algunos de ellos lo cobren, pero lo cierto es que aproximadamente 9 millones, es decir, casi el 90% de quienes se inscribieron estarían cobrando estos 10.000 pesos, que son aproximadamente $100. Esto aplicaba para trabajadores de la economía informal, para trabajadores por cuenta propia y para trabajadores desocupados, dado que el seguro por desempleo en Argentina es algo bastante pobre, no tiene mucha extensión. Y finalmente, para las empresas, ha habido no solo este programa que permite el pago a través de un subsidio estatal del 50% del salario de los trabajadores y trabajadoras, sino también toda una serie de créditos a tasa cero en un contexto inflacionario muy importante. Estos son créditos subsidiados, pero que lo cierto es que han tenido muchas trabas para la implementación burocrática. De hecho, las empresas se quejan de que no están pudiendo acceder a estos créditos que les permitirían por lo menos sortear estos periodos de retracción económica muy importantes. Muchas gracias, Luis. Creo que todos nos interesa mucho sobre todo esa medida tomada el 31 de marzo que prohíbe los despidos y las suspensiones de los contratos. Sabemos pues desde la experiencia colombiana que esta posibilidad de suspender siempre haciendo un acuerdo que es muy difícil de medir la operatividad de ese acuerdo entre trabajador y empleador de manera individual, ha generado devastación socioeconómica en el país. Entonces es muy interesante que sí se puede implementar tal medida para proteger los y las trabajadores en el país en un momento de crisis. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos haga brevemente una evaluación de esas medidas existentes implementadas, enfocando en 2 puntos. Primero, digamos, cómo ha sido efectivo o no en controlar el tiempo de contagio, o sea, aplanar un poco la curva para poder fortalecer los sistemas de salud, para dar una atención necesaria pues, para personas contagiadas y que necesitan ser hospitalizadas. Y segundo, mitigar los impactos negativos laborales. Entonces, empezamos, por favor, con Diana Marcela. Te doy unos 3 minuticos, por favor. Bueno, entonces en términos de evaluar la medida de aislamiento preventivo, yo creo que estamos aún en una etapa de agonía muy alta aquí en Colombia, porque desde hace 2 semanas venimos presentando incrementos de casos reportados pues como contagios entre 1.100, 1.200, 1.300 diarios. De hecho, a comienzos de junio tuvimos el pico de contagio, pues el reporte de contagio diario más alto, que fue de 2.200 personas, con el agravante de que esos contagios tienen un rezago de que 14 días atrás fue que se hizo la prueba, ¿ya? Entonces, el dato como tal puede ser aún peor. En términos de los programas, las políticas para proteger, por un lado, pues a los trabajadores, los datos
de este año, tanto en la tasa de ocupación como en la tasa de desempleo, pues muestran que ha sido muy poco efectivos. Ya alcanzamos una tasa de desempleo del 20%, que como les digo, ese era uno de los escenarios más negativos a lograr como un efecto de la pandemia, pues ya lo logramos, y una tasa de ocupación del 42%. Entonces, en esa medida, pues las políticas, los programas de asistencia a los trabajadores no han sido efectivas. Incluso el programa de ingreso solidario, que empezó con bastantes problemas para su asignación, en un comienzo evaluó que solamente se entregaran 240.000 pesos. Ahorita ya se considera en hacer 3 entregas de 160.000 pesos, es alrededor de $45 por familia, con el objetivo pues de poder alcanzar a cubrir a 3 millones de hogares. Más o menos en términos proporcionales, 3 millones es un poco más de la cantidad de habitantes que tiene mi ciudad, pero eso evidentemente no alcanza a cubrir a todas las personas que viven en pobreza extrema y que están en condiciones altamente vulnerables, y que tienen que hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Muchas gracias, Diana Marcela. Sí, vemos que con mucha preocupación, no solo del aumento de desempleo, sino las pocas medidas efectivas que logran llegar para amortiguar estos impactos sobre los ingresos laborales de las y los trabajadores del país. Voy a dar la palabra al compañero Marcelo para que él nos dé una breve evaluación sobre la efectividad o no de esas medidas en Brasil, sobre las dos dimensiones que ya les comenté. Sí, sí, sí. En la dimensión sanitaria, yo diría que, embora las medidas de cuarentena en algunos casos evitaron el peor, como São Paulo podría ter sido muy peor, en otras partes del país como Amazonas o en Nordeste, principalmente en las capitales, la COVID se expandió muy rápidamente, llevó al sistema hospitalar a colapso. No había más camas, macas para los enfermos. Entonces es muy desigual y de cualquier manera Brasil sigue con la peor curva en el momento, con número de casos y de muertes creciendo ainda muy rápidamente. Há estudios que dicen que llegaremos a 5.000 muertes en 30 días, 5.000 muertes por día, ¿sí? Diario, que es muy preocupante. En términos de las medidas laborales, yo diría que los efectos son contradictorios. En una parte, este auxilio financiero de $200 quedó siendo un buen valor, e eso fez que parte de los trabajadores saliesen del mercado de trabajo. Nuestra fuerza de trabajo disminuyó de manera inédita, histórica. La fuerza de trabajo perdió 5 millones de trabajadores en un mes, ¿sí? Porque estos trabajadores se retiraron de la actividad. Entonces, la tasa de desempleo no explodió, no creció muy dramáticamente como en Colombia. La tasa de desempleo, que era de 11.2, está en 12.5. Creció 1.5 más o menos. Pero o que imaginamos, o que se espera, es que en el momento que el auxilio emergencial se encerre, se termine, ese conjunto macizo de trabajadores que están fuera del mercado de trabajo vuelven a la condición de desempregados, y ahí veremos un brutal aumento de la tasa de desempleo. Eso es un aspecto. Otro aspecto importante es decir que, embora el gobierno tenga liberado algunas
líneas de financiamiento para micro y pequeñas empresas. Essas linhas são muito pouco efetivas porque las pequeñas empresas no se sienten seguras de tomar financiamiento en un momento como ese, así como los bancos no quieren ceder a los pequeños porque no hay garantías. Entonces, lo que estamos viendo es un gran número de cerramiento de las actividades de los pequeños. Hay ya, en este momento, 560,000 pequeños negocios, pequeñas empresas que cerraron las puertas y no voltarán. ¿Sí? Es muy expresivo. Solamente en este circuito de los pequeños negocios ya se puede percibir que hay 5 millones de trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo. Eso será muy dramático porque es muy difícil de recuperar, mesmo que la economía empiece a crecer. ¿Sí? Yo acho que, a princípio, esses são os principais aspectos de las medidas hasta ahora. Muchas gracias, Marcelo. Sí, creo que ese es un punto muy importante para tener en cuenta. O sea, es no solamente las afectaciones durante el periodo de cuarentena, sino lo que implica después la recuperación. Si tenemos más de medio millón de empresas pues cerradas y las afectaciones en desempleo, obviamente. Entonces, muchas gracias por este punto ahí. Voy a pasar la palabra entonces al compañero Enrique para que él nos haga una breve evaluación sobre esos dos subtemas, digamos, en términos de la efectividad o no de las medidas. Por favor, Enrique. Daniel y colegas, la situación en el Perú no es muy distinta a la que se registra en sus países. Lamentablemente, a pesar de haber sido el Perú uno de los primeros países en decretar la cuarentena y la paralización económica, no ha tenido suerte en la detención del número de contagios y de fallecidos producto del COVID-19. El día de hoy, según información de los medios, hay 5.571 fallecidos de cifras oficiales por COVID y estamos muy cerca de los 200.000 contagiados a nivel nacional. Hay un tema, como debe haber pasado en otros países, de subregistro de los fallecidos. Algunos investigadores independientes han cotejado las cifras de fallecidos con los promedios de años anteriores y hay una brecha de 14.000 muertes que no se explican si no es en el contexto del coronavirus. Además que las proporciones entre las cifras oficiales que dan un mayor porcentaje de 7-3 a favor de los hombres en términos de fallecidos, se encuentra también en esta, no se encuentra en la brecha de los promedios comparados con los promedios de años anteriores. En términos económicos, el impacto también ha sido bastante severo. De acuerdo a algunas fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo, se calcula en 1.250.000 los empleos que se han perdido en solo Lima metropolitana, que concentra la tercera parte de la población económicamente activa. Se, digamos, calcula también que los ingresos laborales, en los casos en que se ha podido mantener el ingreso, se han reducido en un 30%. Algunos estimados dan cuenta de que hacia el final de año, si la situación no cambia drásticamente, podemos estar hablando de 4 millones de empleos perdidos. Algunas de las medidas que adoptó el gobierno también han tenido consecuencias negativas desde el punto de vista de los trabajadores. De acuerdo a la ministra de Trabajo, estos días indicó que 27.000 empresas se habían acogido a la suspensión perfecta de labores. Recordemos que es aquella en la que el trabajador deja de laborar sin recibir una remuneración, lo cual abarcaría a 205.000 trabajadores que han visto, digamos, se han visto en la calle después de haber adoptado esta medida. Los resultados, de acuerdo con relación al paquete económico implementado para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, también, digamos, tiene sus bemoles. Hay un porcentaje bastante ínfimo de pequeñas y microempresas que han podido acceder al crédito a estos momentos, con lo cual se presume que probablemente puedan haber quebrado, que es lo más seguro que ha pasado.
y las tasas de interés de aquellas que sí logran acceder al crédito a través del sistema financiero a partir de estos programas de reactivación económica, pagan tasas de interés que son el triple de lo que pagan las grandes empresas. Entonces el panorama no pinta bien en términos de reactivación económica, se ha demorado mucho en llegar la ayuda, ha habido mucho desorden a la hora de entregar los bonos económicos para las familias de escasos recursos, que ha generado conglomeraciones y se estima que esa es una de las razones que contribuyó poco a la reducción del número de contagios. Y, digamos, también considerar que es difícil operar en una coyuntura crítica como la actual con un Estado tan debilitado en su capacidad institucional y operativa como es el Estado peruano, que viene de décadas atrás. Muchas gracias, Enrique, otra vez por este resumen muy detallado. Creo que todos vamos a enfrentar este problema del subregistro de fallecimientos y también del propio contagio, que esconde totalmente la tragedia humana de esta pandemia y la pobre reacción de la mayor parte de esos gobiernos, ¿cierto? Antes de darle la palabra al compañero Luis, quisiera saludar los compañeros y compañeras de Sintra Bancol Nariño, Sintra Proaceites a nivel nacional, ANTOC Nariño, y también tenemos la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ASEB, Sintra Unicol, ASMetro Salud. Buenas noches para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Voy a darle la palabra a Luis Campos para que él nos dé su evaluación en esos dos asuntos. Por favor, Luis. Gracias, Dan. En primer lugar, en materia sanitaria, en principio y hasta ahora, porque estas son cuestiones que cambian día a día, pero hasta ahora la estrategia del gobierno de Argentina fue relativamente exitosa. La curva de crecimiento de los contagios se logró postergar en el tiempo, se logró hacer que fuera bastante suave el incremento de la cantidad de casos. Más allá de la cantidad de casos detectados, porque sobre esto hay bastante controversia, que además tiene mucho que ver con la cantidad de testeos que se realizan, lo cierto es que hay dos indicadores que en Argentina, dentro de lo que es la tragedia, dan relativamente bien, que es la cantidad de muertos. Estamos por debajo de los 700 muertos desde que comenzó la pandemia en el país, y que el sistema de salud todavía está lejos de haber colapsado, lejos de haberse saturado. En estos 2 meses se reforzó bastante la capacidad, la infraestructura del sistema sanitario. Tal vez uno de los temas más complicados, uno de los problemas que no se abordó del todo bien fue la situación de los trabajadores del sistema de salud. Hubo muchas denuncias, por ejemplo, por la falta de elementos de protección personal, incluso sindicatos que dedicaban sus fondos a comprar los elementos de protección personal para los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud. Así que ahí sí hay un problema bastante importante, pero en términos generales la evaluación sanitaria de estas medidas al día de hoy es relativamente buena en términos comparativos. En términos laborales, les diría que por ahora es un poco apresurado y sería difícil hacer una evaluación. Todavía no tenemos grandes datos oficiales. Sí es cierto que algunos datos de abril, que son los últimos datos que tenemos, muestran que no ha habido un crecimiento exponencial de los despidos. En este sentido, yo les diría que eso es producto, por un lado, de esa prohibición de fin del mes de marzo, pero al mismo tiempo por esa posibilidad que tuvieron los empleadores de suspender trabajadores con el pago del 75% del salario sin realizar contribuciones al sistema de seguridad social y al mismo tiempo recibiendo el 50% de ese dinero, de ese salario, por parte de fondos públicos. En términos cuantitativos, para que se den una idea, las suspensiones en el mes de abril alcanzaron al 7,5% de los trabajadores formales. Esto implica una multiplicación por 5 de lo que había sido el récord histórico de suspensiones laborales, con lo cual realmente ahí se nota muy claro el impacto de esa decisión política. Lo cierto es que la pregunta que está planteada es qué va a pasar con todas estas medidas si esto se prolonga durante mucho tiempo. Digo, ¿hasta cuándo se pueden mantener esas suspensiones? Y en términos macroeconómicos, todas estas medidas de asistencia se están haciendo básicamente a costo de mayor déficit fiscal.
a costo de mayor impresión de dinero por parte del gobierno central. Por ahora la velocidad de circulación del dinero para los economistas de la sala está siendo muy baja y esto hace que esa mayor impresión de dinero no se traduzca en inflación, pero lo cierto es que si se vuelve a cierta normalidad y a una velocidad de circulación de dinero más similar a la que había con anterioridad a la pandemia, hay un riesgo cierto de que esa masa de recursos fiscales implique un salto en los niveles de precio que podría generar mayores desajustes macroeconómicos aún respecto de los que ya traía la Argentina antes de la pandemia. Finalmente, sobre lo que no hay información es sobre el sector informal y lo cierto es que la sospecha que todos tenemos es que el impacto en el sector informal va a ser mucho mayor, el impacto sobre los cuentapropistas va a ser mucho mayor, el impacto sobre los trabajadores no registrados va a ser mucho mayor. Ahí no hay información oficial, pero bueno, en cuanto empiecen a aparecer los datos, seguramente van a ser bastante más complicados que lo que es el sector protegido del mercado de trabajo. Muchas gracias, Luis. Sí, yo creo que hay, terminas muy bien con este aviso, ¿cierto? O sea, yo creo que en tiempos después, durante meses, porque no sabemos primero cómo se va a desarrollar, evolucionar así pues el mismo virus y su contagio, ¿cierto? Y las medidas por problemas de fiscales son muy temporales, ¿no? 3 meses generalmente máximo, entonces, ¿qué va a pasar después? No sabemos. La CEPAL ha hecho algunos documentos muy interesantes y recientes tratando de estimar los impactos en la región de América Latina, en el Caribe, ¿cierto? Han estimado que para 2020 habrá 11.6 millones de desempleados más que los que habían para 2019. Se estima también que el nivel de pobreza se va a subir por 4.4%, o sea, esos 28 millones de personas en nivel de pobreza más que los que había en 2019. Un total de 214 millones de personas viviendo en la pobreza y gran parte de ellos por culpa de políticas eficaces para amortiguar ese problema de la pandemia, ¿cierto? Quisiera que termináramos brevemente porque ya hemos extendido bastante esta muy interesante conversación. Primero que todo, voy a seguir saludando a algunas organizaciones que nos están acompañando. Sintra Elecol, Bogotá, Sintra Vidricol, Sintra Palmolive, Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Universidad de Antioquia, Sintra BUEA, Sintra UNAL, Subdirectiva Medellín y Sintra Unicol de la Universidad de Antioquia. Saludos para todos ustedes. Vamos a terminar entonces para ustedes un poco sugerencias de su parte en cómo se podría mejorar la política pública laboral en estos países, no solamente para enfrentar con la pandemia, sino para estructurar y mejor, porque tenemos ese problema enorme, la informalidad laboral, de bajas tasas de densidad sindical, al menos en el caso de Colombia y Perú, ¿cierto? Y baja cobertura de la negociación colectiva en esos dos países, y obviamente la reforma laboral que se adelantó hacia un par de años en Brasil. Pero por favor, le doy la palabra entonces a Diana Marcela, unos 3 minuticos para darnos algunas sugerencias de corto, mediano plazo para mejorar la efectividad de las políticas públicas laborales. Por favor, Diana. Yo no quisiera hablar, y de hecho no me voy a referir a una política pública laboral, sino más bien en un contexto mucho más global y general, una política que esté encaminada a mitigar la inestabilidad de los ingresos laborales de los hogares, sin distinción alguna, sin distinción de si es trabajador informal, si es trabajador formal, si está desempleado, ¿sí? Y enfatizo que es una política que piense en los ingresos reales porque hay que sostener la capacidad de compra de los hogares, ¿sí? Que es en últimas la que jalona y la que va a llevar a que la economía funcione, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya se ha hablado aquí en Colombia, escuchando también lo que han hecho en otros
países, pues, Europa es un muy buen ejemplo de ello, ya se está hablando de una renta básica universal, ¿sí? Por supuesto, esto es un proyecto social que en principio no hay que discutir si debería de existir o no, ¿sí? Digamos que de forma natural sale la respuesta frente a tu existencia, pero por supuesto hay que diseñar muy bien. Y en ese diseño, por lo pronto, ya la idea de la renta básica universal está calando y se está escuchando a nivel, pues, del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, pensar en un esquema de créditos condonables en lo posible o a tasas muy, muy bajas para empresarios, de tal manera que puedan pagar sus nóminas, pero sobre todo que sean créditos que lleguen, que sí lleguen a las empresas, no que se queden en el sistema financiero pagando peaje. Y por último, pues puede sonar muy general, pero todas las políticas pues tienen que estar encaminadas a garantizar los derechos como ciudadanos y por supuesto pues los derechos laborales. Muchas gracias, Diana Marcela. Sí, yo creo que digamos, el concepto de la renta básica universal es un proyecto que requiere otro tipo de Estado para empezar y un enfoque mucho más hacia lo social y no solamente en términos de la competitividad empresarial. Tenemos una iniciativa interesante aquí en Colombia que la bancada alternativa en el Congreso con diversos senadores del Congreso, 54 en total, lanzaron un proyecto de ley 310 de este año, donde ellos proponen dar para más de 9.500.000 hogares en el país un salario mínimo mensual legal vigente y que costaría unos 8.3 billones de pesos. No es tanto, es alrededor de 2.5% del PIB en el país. O sea, un enfoque directo a trabajadores muy necesitados en este momento para poder no solamente mantener su capacidad de compra y su bienestar familiar, sino también activar un poco de economía. Quisiera que Marcelo nos complementara con tus apreciaciones sobre lo que hace falta en este momento y más allá en Brasil. Sí, yo creo que tanto para Brasil como para todos los países de América Latina y del mundo, no hay salida de esta situación que no por una fuerte acción del sector público. ¿Sí? No, los agentes, los actores privados no tienen capacidad o no tienen seguridad para hacer inversiones, para hacer gastos en un momento como este en los próximos 12 meses. La inseguridad es muy grande, la incerteza es muy grande. El Estado necesita hacer una acción de comando de la economía muy claramente para mí. Y en diferentes acciones yo creo que son necesarias. En un primer lugar, el Estado debería funcionar, actuar como un empregador de última instancia. Esto es, crear frente de trabajos, proyectos nacionales de servicios civiles, de apoyo a comunidades, contratando directamente a las personas, garantizando renta, y proyectos de inversiones en infraestructura urbana, infraestructura rodoviaria, infraestructura de bienestar como en el área de salud, la área de educación, un grande proyecto de reconstrucción nacional con recursos fiscales. Paréntesis, yo no creo que, como planteaba el colega de Argentina, yo no creo que el problema del gasto a descubierto o gasto con emisiones de dinero o con endividamiento del Estado es problema en esta coyuntura. No me parece que la inflación sea un problema en el corto o medio plazo, porque la depresión es muy grande. Tenemos márgenes para agir con estas políticas, creo que por un buen tiempo. Una otra medida que me parece importante
que algunos países empiezan a introducir es la reducción de la jornada de trabajo. ¿Sí? Creo que sería muy bueno si la reducción de jornada fuera acompañada de la política de renta mínima, ¿sí? O de renta básica. No sentido de que los trabajadores que tienen su jornada disminuida terán la compensación de la renta perdida subsidiada por el Estado, de tal manera que las empresas son capaces de ceder, los trabajadores trabajan menos para que todos puedan trabajar, el Estado hace el ajuste con recursos públicos. Pero sobre el tema de la renta básica, creo que necesitamos estar muy atentos, porque hay una disputa de dos caminos posibles. En Brasil, los seguidores del Pinochet, los neoliberales, están, como yo decía, están muy interesados en la renta básica ahora como una forma de sustituir el Estado. Entonces dicen que van privatizar los servicios de salud, que son nuestra suerte, van a pasar a la iniciativa privada y con esos recursos entregarían al trabajador para que compren en el mercado los servicios de salud. Lo mismo con la educación. Entonces, hay una disputa de proyecto. Creo que las fuerzas populares, las fuerzas progresistas tienen que estar muy atentas, porque me parece que es, de cierta forma, inevitable que la renta básica avance, pero hay dos posiciones muy diferentes. Tiene que ser una cosa inclusiva, progresista, democrática, y no para beneficiar al mercado privado de servicios públicos. ¿Sí? Por fin, creo que también sería importante, específicamente en casos de Brasil, me parece muy claro, un programa de socorro, de auxilio muy efectivo y sin encargos para las micro y pequeñas empresas. ¿Sí? Creo que tenemos como Donald Trump está haciendo en Estados Unidos, simplesmente dando dinero a las pequeñas empresas para que sobrevivan. ¿Sí? Ellas no son capaces siquiera de hacer tomar un crédito con tasas de interés cero, porque no es el problema de la tasa, es el problema del compromiso de los pagamentos en el futuro. Entonces, creo que un apoyo más directo para el sector de los pequeños negocios es fundamental, porque es de ahí que está el grosso, la gran cantidad de los empleos. En Brasil, son 55% de los empleos están en estas pequeñas empresas, muy chicas. Entonces, esta también es una medida fundamental para recuperar estas actividades y para evitar que este conjunto de trabajadores fiquen a la margen. ¿Sí? Es eso. Muchas gracias, Marcelo. Creo que es muy importante lo que planteas. O sea, esta pandemia de alguna manera ha revertido lo que existía casi como un consenso entre economistas y todo de la poca importancia del Estado en la economía actual, ¿cierto? Y llegó la pandemia y sin la actuación de los estados, incluso esos gobiernos neoliberales, para inyectar plata, para salvar empresas, para hacer grandes medidas, y hablando de altos déficits pues en la deuda externa, no habría sido posible, digamos, ninguna salida. Entonces hay que aprovechar este momento de que realmente toda la ideología neoliberal de que tenía que privatizar todo se ha caído por sí sola, ¿cierto? Entonces quisiera que Enrique de Perú nos ofrece tus sugerencias pues para mejorar digamos, la política social, digamos, en nuestros países. Bueno, Daniel y colegas, lo que podemos decir en el tiempo que tenemos, ¿no? Coincido con Diana en que hay una agenda de corto plazo, una agenda urgente que permita sobrellevar a las familias esta situación crítica de la economía con un 50% del aparato productivo todavía paralizado.
Y eso solo va a ser posible si se implementa un ingreso básico universal, que es así como se le ha llamado en nuestro país, que algunos economistas calculan debiera ser de 1.000 soles, poco más allá de 300 o cerca de $300, que debería darse a todo a toda aquella persona que no cuenta con un trabajo formal en actividad, y que esto debiera implementarse mientras dure la emergencia sanitaria y esté paralizada la economía. El Estado peruano, en particular el gobierno, señaló que iba a invertir cerca del 17% del PBI para atender esta crisis económica, producto de la crisis sanitaria, y la implementación de este bono o este ingreso básico universal solo abarcaría el 2% del PBI, así que habría un margen, digamos, para implementarlo. Pero esto encuentra serias resistencias en el corse ideológico de algunas instituciones claves dentro del Estado y del gobierno, con el Ministerio de Economía. Pero al mismo tiempo se puede decir que esta crisis ha puesto en evidencia como nunca el déficit institucional y operativo del Estado peruano, que, como señalaba, no viene de este gobierno, sino que arrastramos ya hace varias décadas, lo que se ha reflejado en el desborde de los servicios de emergencia de la salud pública, que no se dan abasto para atender a la cantidad de gente que requiere, por ejemplo, acceder al oxígeno, o que requiere entrar a las unidades de cuidados intensivos producto del COVID. Si uno revisa las noticias todos los días, vemos que hay mucha gente que se muere en las colas de los hospitales porque no logran acceder a una cama y a una atención que les permita, digamos, sobrellevar digamos, el contagio y el virus en su etapa más crítica. Y, digamos, algunas reformas que se han discutido estas semanas tienen que ver, por ejemplo, no solo con la del sistema de salud, para fortalecerlo digamos, dotarlo de las capacidades que se requieren para enfrentar situaciones como esta, que seguramente se van a repetir hacia adelante, sino también una reforma tributaria que sea progresiva, donde paguen más quienes más ganan. Y acá se discutió, sin mucho éxito, producto de la presión de los gremios empresariales, la imposición de un impuesto al patrimonio y a la riqueza que le dotase de recursos al Estado para atender esta emergencia y crisis económica. Luego, digamos, se plantea una reforma del sistema de pensiones que corrija las imperfecciones del sistema privado de pensiones, que no garantiza el acceso a una jubilación digna para los aportantes y más bien cobra importantes comisiones que no están sujetas al rendimiento de los fondos de los aportantes, ¿no? Una reforma laboral que impida que los empleadores tengan tantas prerrogativas para cancelar los contratos de trabajo sin que el Estado pueda tutelar efectivamente los derechos de los trabajadores. Son varias las cosas más que se podrían decir, pero esas serían básicamente las que considero las más urgentes y prioritarias, conociendo el contexto actual en el Perú. Muchas gracias, Enrique. Sí, creo que este punto sobre la necesidad de una reforma tributaria progresiva, totalmente distinta de las reformas tributarias que nos han dado en las últimas décadas, pero es fundamental, sobre todo en esos momentos de aumento significativo de la deuda pública, ¿cierto? Voy a dar la palabra a Luis para que termine, digamos, las intervenciones así, las sugerencias. Tú desde Argentina, por favor, compañero. Bueno, gracias, Daniel. Para no reiterar muchas de las cosas que se dijeron, comparto plenamente en un contexto de depresión económica como el que estamos atravesando en cada uno de los países a nivel regional. Definitivamente la participación del sector público tiene que ser el que lidere cualquier tipo de recuperación. Seguramente vamos a estar viendo niveles de inversión que se desplomen en el corto y mediano plazo porque no hay ningún tipo de oportunidad de negocios, con lo cual claramente el sector privado no va a tener ningún tipo de capacidad de liderar un proceso de recuperación económica. Ahí sí me parece que, hago una aclaración que tiene que ver con el barrio chico, con el pago chico, en contextos macroeconómicos relativamente normales, como son los de Brasil, Perú y Colombia, definitivamente el déficit fiscal no es un problema en este contexto. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que
plantea Marcelo. Es más, debería ser incluso mayor, porque ahí lo que hoy es prioridad es el sostenimiento de los ingresos de la población y el sostenimiento de niveles mínimos de consumo, incluso por los efectos macroeconómicos que esto puede tener en términos beneficiosos. En un contexto macroeconómico como el de Argentina, donde tenemos una inflación anual del 50% y una situación externa bastante complicada, yo creo que el sector público tiene que avanzar con el déficit fiscal y tiene que poner dinero en la calle, pero me parece que ahí hay un riesgo a corto y mediano plazo que hay que tener presente. Solo eso, no quiere decir que vayamos a un escenario de hiperinflación, ni mucho menos, pero que hay un riesgo ahí que potencialmente hay que tener cuidado, sobre todo en un contexto macroeconómico como el de Argentina, que insisto, no es el de Brasil, no es el de Colombia, no es el de Perú, no es el de la gran mayoría de los países de la región. Dicho esto, la discusión sobre el ingreso básico es una discusión que se viene, que vamos a tener. Me parece que ahí, como decía Marcelo, hay que escuchar las alertas que pueden aparecer desde sectores más ligados a una perspectiva neoliberal, que no ven con malos ojos un ingreso ciudadano de la mano de una privatización de la educación, de la salud, de las políticas de vivienda. Entonces me parece que tenemos que ir hacia mecanismos de sostenimiento de ingresos, pero que no impliquen una pérdida de peso relativo del sector estatal en este tipo de dimensiones. Se viene otra discusión que necesariamente tiene que ver, que es con, lo decían ustedes, con la discusión del sistema tributario, pero yo diría no solo discutir los flujos, no solo discutir la estructura tributaria en términos de flujos, sino en términos de stock, discutir la riqueza acumulada. Se hablaba del impuesto al patrimonio. En Argentina se está discutiendo poner un impuesto por única vez a los patrimonios superiores a 3 millones de dólares. Serían alrededor de 10.000 personas las afectadas y esto está generando una resistencia brutal de parte de quienes detentan el poder económico en el país. Insisto, sería una contribución por única vez de los patrimonios superiores a 3 millones de dólares, 10.000 personas, y todavía ni siquiera se pudo presentar el proyecto. Me parece que no tenemos que tenerle miedo a discutir cuestiones que vayan más allá de lo que hace un par de meses considerábamos como posible. Si tenemos que ir a discutir la riqueza acumulada, bueno, es el momento. Y hay algunas discusiones y algunas dimensiones para pensar lo que viene. Por un lado, ¿qué van a producir nuestros países? ¿Qué se va a producir? ¿Qué se va a consumir? ¿Quién lo va a consumir? Me parece que es un momento para que desde las organizaciones sindicales, las organizaciones académicas, las universidades, empecemos a pensar ya no solo cuestiones tributarias en el margen o cuestiones de ingreso en el margen, sino discutir la estructura productiva completa de nuestros países. Esto viene de la mano de un mercado de trabajo acorde a esa estructura productiva y algún interrogante sobre lo que viene que me parece que también hay que tener en cuenta que son posibles cambios en el escenario global que van de la mano de cambios de la inserción de las economías de nuestros países en ese nuevo orden global que si se da un cambio, que obviamente no son cambios de corto plazo, sí pueden tener efectos muy importantes, insisto, tanto sobre la estructura productiva como sobre los mercados de trabajo y por ende sobre los ingresos y los empleos de muchos trabajadores y trabajadoras. Me parece que más que pensar algunas políticas puntuales que nos puedan ayudar en el corto plazo, es un momento para pensar un poco más allá sobre qué tipo de estructuras económicas, qué tipo de mercado de trabajo van a ser la regla en nuestros países, en la región, en el mediano y largo plazo, ya no tanto en la emergencia. Luis, muchas gracias por esa muy buena intervención y esta invitación para que nosotros realmente ampliamos las posibilidades y los límites, ¿no? O sea, siempre estamos restringidos por el discurso de los neoliberales, de los gremios de empleadores, etcétera, en términos de lo posible. Creo que hay que ampliar las posibilidades de lo que existe, digamos. Esta pandemia nos ha, digamos, nos ha tirado hacia una devastación socioeconómica, pero también abrir, digamos, una ventana de oportunidad para repensar la política, para repensar la estructura
productiva de nuestro país, para que no seamos solamente exportadores de materias primas, etcétera. Muchas preguntas, hay mucha discusión que vamos a tener en el futuro. Por el momento, quisiera agradecer a cada uno de ustedes por sus valiosas intervenciones, sus perspectivas, para que pudiéramos pensar desde Colombia qué está pasando en nuestro país, qué lecciones nos pueden traer para la política pública en Colombia, para la acción sindical, para la protección de los derechos laborales, los derechos humanos. Les doy un cariñoso abrazo a todos ustedes, bien para el público. Están llegando más organizaciones sindicales. Tenemos Síndrome Nicol de la Antioquia, Síndrome Subdirectiva Medellín, sindicatos de la DIAN, CEDIAN y Síndrome. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, disculparnos por extender un poquito, pero yo creo que este tema realmente necesitaba que entrar un poco más en detalle y aprender un poco de cada uno de nuestros países. Entonces les doy un fraterno saludo por parte de la Escuela Nacional Sindical. Mañana tenemos un Facebook Live que va a indagar sobre el tema de teletrabajo. Creo que es a las 5 de la tarde también. Entonces los y las seremos. Y les deseo una muy buena noche donde estén y un abrazo. Hasta luego.